Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Muchas gracias por estar el día de hoy acá, por haber aceptado la invitación a esta charla, Investigaciones Internas y Derechos Humanos, claves para detectar la vulneración en empresas. Tenemos unos estupendos expositores que van a ser presentados por nuestra querida directora Rebeca Zamora. Ella es la directora del Diplomado en Investigaciones Internas de la Universidad Adolfo Ibáñez, a quien le voy a dejar la palabra ahora para que pueda dar inicio a la actividad. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, Javiera, por esa presentación. Estoy muy contenta de estar hoy día junto a María Ángela y Jorge. María Ángela y Jorge son profesores de nuestro diplomado de investigaciones internas corporativas. Jorge, digamos, como especialista en derecho laboral, socio de Albagli Saliarni y con distintos estudios en materia laboral y de derechos fundamentales. María Ángela también, cierto, también es abogada, digamos, socia de CIBOR, con distintos estudios también en materias que son laborales, de derechos humanos y minería, con un fuerte, digamos, componente práctico. Nos acompañan hoy en día para hablar, ¿cierto?, de cómo detectar vulneraciones a derechos humanos eventualmente en investigaciones internas. Y la creación de este conversatorio surge de preguntarnos qué es lo que diferencia una investigación, cualquier materia laboral, de una investigación que podría eventualmente implicar una vulneración de derechos humanos, y lo que está pasando hoy día con las tutelas de derechos fundamentales, donde en muchas ocasiones, ¿cierto? El otro día, y Jorge quizás me va a poder complementar más tarde, había un juez, ¿cierto?, del primer juzgado laboral, señalaba, ¿cierto?, que se estaba utilizando de manera abusiva, y si todo es tutela, nada es tutela. Entonces, ¿dónde están los límites efectivamente y cómo hacemos para que en los informes de investigación se haga la referencia correspondiente? Además, una cosa es detectar eventualmente situaciones de acoso y otra cosa es que eso sea efectivamente una situación que implique además una vulneración de derechos fundamentales. No, una cosa no significa per se la otra. Y además hay que buscar ahí quién eventualmente es el responsable, ¿cierto? En Chile, por lo menos respecto a las vulneraciones de derechos humanos como sistema, como tal, tenemos responsabilidad de las empresas, una responsabilidad que es internacional, sino la responsabilidad se hace efectiva a través del derecho laboral o el derecho penal en ciertos delitos que están específicamente relacionados con ellos. Por lo tanto, hemos querido responder a esta problemática de manera práctica, de un modo actual, pero recogiendo también la experiencia que hemos tenido en nuestro diplomado. El año pasado hicimos un curso de investigaciones internas corporativas y pudimos capacitar a más de 550 personas. Tuvimos también, ¿cierto?, ya nuestra primera versión, y este año se hace la segunda versión del diplomado de investigaciones corporativas. Y uno de los módulos justamente tiene que ver con investigaciones sectoriales, MF, medio ambiente y temas de derechos humanos más específicos. Por lo tanto, lo que se busca es que tengan una formación integral nuestros investigadores internos. Así que en ese sentido, quiero darle la palabra a Jorge y luego a María Ángela para que puedan exponer sus temas, y además, digamos, cualquier tipo de pregunta que luego quieran hacer, la pueden ir dejando allí, ¿cierto? Yo voy a seleccionar las que sean más relevantes, si es que tenemos tiempo, digamos, y las contestamos todas al final. Así que sin más preámbulo, muchas gracias Jorge, María Ángela, los dejo también para que puedan iniciar su exposición. Vale, muchas gracias Rebeca y gracias también por la invitación en esta instancia. Yo tengo una PPT que voy a compartir y hago espera un segundo aquí, y hago la salvedad también. Me toca a mí hacer esta presentación también desde mi casa. Por tanto, el tránsito de niños que hay en este momento es bastante alto, entonces por si eventualmente ven transitar o más bien pelear a niños o discutir, es producto que estoy haciendo la PPT desde mi querido hogar, que me imagino estamos todos en verano, los que somos padres o madres o cuidadores teniendo Vamos a pedir esta. una investigación interna, Jorge, de esa situación. Yo soy solamente un testigo de ello. Déjame entonces ahora compartir, Jao, la PPT, y dime, por favor, si se ve correctamente. Se ve bien, está perfecto. Si quieres la pones en modo Está. presentación. ¿Modo presentación ahí, Jao? Perfecto. Vale. Bueno, cuando la Rebeca me invitó a este conversatorio, junto también con la María Ángeles, donde nos vamos a dividir, yo de quizás de una lista un poco más laboral y la María Ángeles de temáticas obviamente de compliance, lo que yo voy a intentar conversar es respecto de el alcance de las investigaciones internas al interior de la empresa y si existen en cierto modo
derechos fundamentales que tengan que resguardarse cuando se lleva a cabo una investigación interna al interior de una organización, si la presunción de inocencia, si el debido proceso, si el derecho a defensa, si el derecho a ser oído son garantías constitucionalmente reconocibles en un contexto de investigación interna por parte del empleador. Eh, y desde esa temática, en cierto modo, desde la temática laboral, abordar el tema de las investigaciones internas, que creo que obviamente es un tema que hoy día nos reúne. Eh, para desarrollar mi presentación, yo en cierto modo también voy a partir con una pregunta base. Y la pregunta base que normalmente tenemos los laboralistas cuando nos encontramos insertos en procesos de investigación es la siguiente. Es de si es preciso, si es obligatorio, si es facultativo iniciar una investigación interna antes de aplicar una causal de despido que no dé derecho a indemnización. Es decir, esa es la pregunta con la cual yo quiero motivar el desarrollo de esta presentación, donde uno podría decir, bueno, si tenemos ley Karim a partir del 1 de agosto del año 2024, que dicho sea de paso, como lo voy a comentar más adelante, ha implicado que tengamos más o menos 45.000 denuncias al cabo de un año a propósito de esta temática. Si tenemos esa nueva normativa que entró en vigencia a partir del 1 de agosto del año 2024, que establece un deber de promoción por parte del empleador en cuanto a la protección ante temáticas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, y por otro lado, un deber de investigación ante denuncias por estos mismos ilícitos de carácter laboral, parece que la respuesta sería sencilla ante temáticas de acoso laboral, ante temáticas de acoso laboral y sexual. Y la respuesta es sí, es decir, yo no me pierdo y no tengo duda alguna de que existe un deber por parte del empleador de investigar ante temáticas, ante denuncias de acoso laboral y sexual, porque así lo establece nuestra nueva regulación a partir del 1 de agosto del año 2024. El tema es que el acoso laboral y el acoso sexual son una de muchas causales de terminación del contrato de trabajo en Chile. Para los que eventualmente son sus primeras aproximaciones con el derecho del trabajo, nuestro sistema de terminación de relación laboral, en cierto modo, se encuentra contemplada en tres grandes causales. Las causales del artículo 159, que son causales objetivas de terminación del contrato, renuncia, mutuo acuerdo, muerte, vencimiento del plazo, donde no existiría obviamente un deber de investigación. Luego, un segundo acápite de causales de terminación son las aquellas contempladas en el artículo 160 del Código del Trabajo, que son causales que no dan derecho a indemnización, y entre esas se encuentra falta de probidad, incumplimiento grave, inasistencia injustificada, abandono del lugar de trabajo, y donde se encuentra en ese contexto inmersas el acoso laboral y el acoso sexual. Y la tercera causa de terminación de nuestro contrato de trabajo, a grandes rasgos, es la del artículo 161, conocida como causal de necesidades de la empresa, y otra, el inciso segundo, desahucio, causales que, a diferencia de las dos anteriores, por ley contemplan un régimen indemnizatorio. Lo que yo intento motivar con esta pregunta es si, situados en las causales del artículo 160 para motivos distintos del acoso laboral y el acoso sexual, existe un deber empresarial de investigar los hechos antes de aplicar la causal de término del contrato. Es decir, donde la investigación, en cierto modo, es parte de un requisito de procesabilidad previo antes que el empleador ejecute su facultad sancionatoria, como es ponerle término al contrato de trabajo. Esa es la pregunta que yo quiero establecer. No para el acoso laboral y el sexual, la respuesta es sencilla, sino que para las otras causales de terminación del contrato de trabajo del artículo 160, si existe o no existe un deber de investigación que tenga que llevarse a cabo para proceder al término justificado del contrato de trabajo. Y la pregunta no es una pregunta teórica o eventualmente que escapa solamente de nuestra legislación. La pregunta, si uno mira, en cierto modo, la prensa, esto es de septiembre del año 2025 de un medio de comunicación, de un diario español, la pregunta no solamente está en nuestra legislación, esta pregunta ya se está planteando en otros países, y yo cito siempre aquí la doctrina y jurisprudencia española. Esto está pasando en España. Y está pasando en España producto de que en noviembre del año 2024, el Tribunal Supremo Español, que es nuestro símil de nuestra Corte Suprema, modificó su doctrina respecto a la obligatoriedad de llevar a cabo una audiencia previa antes de proceder al término del contrato de trabajo. Es decir, España, en virtud de la jurisprudencia, a partir de noviembre del año 2024 cambió su doctrina. Y esta nota de prensa, que es de septiembre del año pasado, el 2025, viene a hacerse eco de ese cambio jurisprudencial. Porque lo que en cierto modo está, esta nota de prensa, que obviamente no es jurisprudencia ni doctrina, solamente es constatación de una realidad, lo que dice es
Un vacío legal dificulta a las empresas la ejecución de los despidos disciplinarios. Los despidos disciplinarios es lo que uno pudiese establecer acá, el artículo 160. Dice, la obligatoriedad de la audiencia previa a los trabajadores antes de poder ejecutar el cese y el hecho de que el procedimiento no esté legislado, sino que derive la jurisprudencia, eleva la incertidumbre entre los empleadores. ¿Y por qué España hizo este cambio jurisprudencial? Lo hizo en virtud de que España tiene ratificado lo que es el convenio 158 de la OIT. El convenio 158 de la OIT del año 1982 establece, y aquí adelanto un poco mi presentación, que no tengo ningún problema después en compartirla, el convenio 158 de la OIT en su artículo séptimo dice lo siguiente: no deberá darse por terminada la relación de trabajo perdón, un segundo que no puedo, de un trabajador por motivos relacionados con su conducta, su rendimiento, antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente que se le conceda esta posibilidad. Esto que está en el convenio 158 de la OIT en su artículo séptimo es lo que se llama la audiencia previa. Una especie, pudiésemos llamarlo así, de derecho a ser oído, una especie de debido proceso. Y lo que hizo el Tribunal Supremo Español en noviembre del año 2024 es establecer esta audiencia previa como un requisito de legalidad necesario antes de proceder al término del contrato de trabajo por las causales disciplinarias. Situado en este contexto, y después me voy a ir a Chile, obviamente, la gran pregunta es, bueno, ¿en qué consiste esa audiencia previa? ¿Cuáles son los alcances de esa audiencia previa? Porque este proceso investigativo no está regulado en la ley. Lo que hace la jurisprudencia, dándole valor al convenio 158 de la OIT en su artículo séptimo, es hablar de esta audiencia previa. La pregunta que cae de cajón es, ¿y cuál es el alcance de esa audiencia previa? ¿En qué consiste? ¿Cómo se ejecuta? Y si uno mira sentencias, jurisprudencia reciente española, es sumamente relevante esta, de noviembre del año 2025, pocos meses atrás, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, lo que en símil serían nuestros tribunales de instancia en materia laboral, donde la audiencia previa consistió en que al trabajador se le mandara un correo electrónico indicándole que tenía la posibilidad de ejercer su derecho a defensa. Pero no constaba que al trabajador le haya llegado ese correo electrónico para poder ejercer su derecho de defensa. Se estableció entonces en ese caso, en esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en ese caso no había audiencia previa, porque se trataba en cierto modo de un canto de sirena, se trataba de un derecho vacío de contenido cuando no había existido la posibilidad de efectivamente ejercer un derecho de defensa. Entonces, cuando uno habla de audiencia previa en la lógica española, la problemática es, bueno, ¿cuáles son esos alcances? Y esta es una de las problemáticas que estamos teniendo en materia laboral en España a propósito de este alcance de esta audiencia previa. Uno podría plantearse, bueno, ¿por qué hablamos de jurisprudencia y doctrina española en nuestra realidad chilena? ¿Qué tiene que ver cuando estamos hablando de investigaciones internas? Tiene que ver, porque si uno hoy día analiza cierta normativa nacional, se encuentra que a partir de febrero del año 2025 fue dictado en Chile un decreto, que es el decreto 44, que regula materias de higiene y seguridad, pero que de manera, en cierto modo, eh, 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 paralela, reguló la figura, en cierto modo, de una audiencia previa vía reglamentaria. Porque este artículo 61 del decreto 44, que regula materias de higiene y seguridad, estableció que un empleador no podrá aplicar un régimen de sanciones de carácter laboral. El régimen de sanciones en materia laboral es la amonestación verbal, la amonestación por escrito, la multa. Ese es el régimen de sanciones que se puede contemplar en el reglamento interno. Este artículo 61 del decreto 44 dijo, las sanciones, dice, no se podrán llevar a cabo sin previa instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario. Sí, vía reglamentaria se estableció que no podrá aplicarse supuestamente un régimen sancionatorio de carácter laboral si no se realiza previamente el correspondiente, dice la ley, para ser textual en su lectura,
el correspondiente procedimiento disciplinario. Y la pregunta que cae entonces es, ¿cuál es el alcance de ese procedimiento disciplinario? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, quizás más bien de fondo, es si de manera reglamentaria se puede crear un trámite procesal previo a aplicar el régimen sancionatorio laboral que no tenga fundamento en la ley. Parto con mi apreciación respecto a la segunda pregunta. Mi apreciación es que un decreto no puede crear una fase previa que no tenga fundamento legal. Pero sí reconozco una dificultad. La dificultad es que estoy frente a un trámite administrativo, una regulación administrativa hoy día vigente, que tendría que eventualmente impugnarla por eventualmente contemplar regulación que debiese quedar sometida a la ley. Entonces, yo tengo una aproximación negativa frente a este decreto. Yo creo que este decreto carece de sustancia legal, pero existe. La dificultad pasa por eventualmente su impugnación. Y la segunda dificultad es, bueno, ¿cuál es el alcance de ese procedimiento disciplinario? Porque si usted se va al Código del Trabajo, no va a encontrar norma alguna que se refiera al concepto procedimiento disciplinario. Entonces uno tendrá que decir, cuando acá el decreto 44, dictado en febrero del año 2025, me habla de procedimiento disciplinario, ¿me está pensando en la lógica española? ¿De la audiencia previa? ¿Del convenio 158 de la OIT en su artículo 7? Si la reconducción es hacia allá, la respuesta que cae de cajón es que el convenio 158 no ha sido ratificado por Chile. Por tanto, malamente pudiese existir ese concepto eventualmente de audiencia previa o de procedimiento disciplinario, porque no es un tratado que esté ratificado por nuestro Estado. Y hoy día el tema que tenemos entonces es que este procedimiento disciplinario, según el artículo 61, solamente rige para el régimen de sanciones laborales, la amonestación verbal, la amonestación por escrito y la multa. Pero si usted es de la tesis de que está frente a una norma vinculante, la pregunta es si de forma analógica usted debiese contemplar el procedimiento disciplinario también para las causales de despido. Porque si se está exigiendo un procedimiento disciplinario para sanciones de menor envergadura, ¿por qué? Por un requisito de razonabilidad, no también debiese exigirse para causales de mayor envergadura como el despido sin derecho a indemnización por las causales del artículo 160. Entonces, a nosotros el artículo 61 del decreto 44 a los laboralistas vino, en cierto modo, a enredar la materia, más aún cuando tenemos, como les digo, jurisprudencia y doctrina española que hoy día está enarbolando las banderas a propósito de la audiencia. Si uno mira jurisprudencia nacional, a propósito del debido proceso en materia laboral, y si esto eventualmente tiene algún tipo de reconocimiento, se ha encontrado con algunas opiniones. Acá hay una opinión del profesor Luis Ugarte a propósito de temáticas de acoso sexual y laboral, analizando si el debido proceso es una garantía constitucional exigible en materia laboral. José Luis en esta materia lo establece que el procedimiento investigativo no es un procedimiento judicial, por tanto, en cierto modo, esa exigencia no sería replicable, mire las consecuencias eventualmente de eso, no sería replicable o exigible en materia de instancia administrativa intramuros, es decir, al interior de la organización. Otros fallos, que por ejemplo, del juzgado de Calama, la causa Rolte 189 del 2023, se inclina por dos posturas. La primera, que el debido proceso no es una garantía constitucionalmente reconocible por el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. El artículo 485 del Código del Trabajo, que regula el procedimiento de tutela, no reconduce el artículo 19, número 3, no es de los derechos constitucionalmente protegidos por la tutela. Y la segunda postura que toma esta causa es que no existe un deber de investigación antes de aplicar un régimen de despido. Y yo estoy en esa línea. Mi interpretación como laboralista es que el ejercicio de las facultades sancionatorias por parte del empleador no está sujeto, salvo en caso de acoso laboral y acoso sexual por denuncia por parte de una persona individualizada, no está obligadamente el empleador a llevar a cabo una investigación. Porque si usted es de la tesis de que sí existe un deber de investigación previa, la respuesta que tendrá que responder es cuál es el efecto en el despido de que esa investigación no se haya llevado a cabo. ¿Acaso ese despido es nulo? Porque no se cumplió un requisito de procesabilidad.
¿Acaso ese despido es vulneratorio de un derecho fundamental? Porque la investigación era trámite necesario antes del despido, por tanto no se cumple este requisito de procesabilidad. Entonces, yo soy de la tesis de que el ejercicio de las potestades por parte del empleador no está sujeto a un cumplimiento, salvo en acoso laboral y sexual, investigativo. ¿Se puede llevar a cabo? Sí, por razones de certeza, por razones de debida diligencia, por razones de respeto de derechos fundamentales, por razones promocionales de los derechos humanos al interior de la organización, mas no existe una obligación legal de llevar a cabo un proceso investigativo. Esa es mi tesis respecto a este primer punto. Y cierro, para ir compartir con la María Ángela, en quizás la normativa que ha consolidado el poder investigativo y ha descartado en mi tesis que la investigación no procede en otros casos. ¿Por qué digo esto? Porque si la ley Karim, vigente desde el 1 de agosto del año 2024, estableció un deber de investigación ante denuncias singularizadas, es decir, existe una persona denunciante que establece una denuncia, no estamos, en la ley Karim no acoge denuncias anónimas, ni tampoco denuncia a propósito de un tercero sin poder de representación. En esos dos supuestos no se activa la ley Karim. Si la ley más reciente, agosto del año 2024, estableció un deber investigativo para ciertos ilícitos de carácter laboral, eso quiere decir, a contrario censo, que si las otras no lo exigió, es porque las otras no exigen deber de investigación. Si la ley Karim, en cierto modo, consolida que el poder investigativo como obligación solamente está reservado para dos ilícitos de carácter laboral. ¿Y por qué digo ilícitos de carácter laboral? Porque cuando estamos situados frente a ley Karim, la técnica legislativa elegida por nuestro legislador es que el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo no son delitos. Estamos frente a infracciones de carácter laboral. A diferencia de España, en España el acoso laboral es un delito sancionable con condena personal, restrictiva de libertad respecto al sujeto activo. Aquí yo pongo una sentencia del Tribunal Supremo Español, nuestro símil de Corte Suprema, a propósito del acoso laboral como un ilícito infraccional de penal. La técnica legislativa exigida por nuestro legislador, o más bien más exigida, regulada, es que estamos frente a un ilícito de carácter laboral donde la máxima sanción posible es el despido sin derecho a indemnización. Los datos nos indican, esto es lo que señalaba, que en un año más o menos tuvimos más o menos 45.000 denuncias, de ahí lo que demuestra que por lo menos la autoridad administrativa laboral cuando investiga denuncias de este tipo está desbordada, no por falta de eventualmente voluntad, sino que por exceso de capacidad para absorber esas materias. Y lo interesante, y con esto cierro, son los casos judiciales que estamos teniendo. Una sentencia reciente de la Corte de Apelación del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, causa rol O 1751 del 2025, del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, o 1751 del 2025, es relevante porque los primeros casos que ya vamos a tener son despidos sin derecho a indemnización por situaciones de acoso laboral, donde el despedido alega respecto de la injustificación del despido y también sobre la forma en que se lleva a cabo el proceso investigativo. Y en este caso, de la magistrada Carolina Luengo, alumna incluso del Magíster de Derecho del Trabajo, aprovecho de tirarle ahí un pequeño promoción al Magíster de Derecho Laboral, también me toca hacer clases ahí, analiza en cierto modo también el informe investigativo y dice cumple el estándar en su considerando décimo de esta sentencia, porque está contemplado en el reglamento interno, la denunciada fue escuchada, le fue notificada las resoluciones y tuvo la posibilidad de ejercer un derecho a defensa. Por tanto, se judicializó el despido con dos aristas, como en cierto modo cuestionar la idoneidad del proceso investigativo y por otro calificar la gravedad de la conducta para ver si era constitutiva de acoso laboral. Yo creo que la jurisprudencia en los restantes casos vamos a ir analizando jurisprudencialmente el estándar de las investigaciones internas para ver hasta dónde llegó, en lógica de ley Karina, hasta dónde llega el debido proceso, el derecho a ser oído, la celeridad, la imparcialidad, la aplicación de medidas de resguardo, que creo que son las temáticas que eventualmente se van a judicializar en materia laboral en el próximo tiempo. De esa manera, concluyo mi presentación en cuanto a el alcance desde el punto de vista laboral de las investigaciones internas y las garantías que podrían estar contempladas. Espero haber estado en el tiempo, Javo y María Ángela.
¿Sí? ¿Estamos o no? O guateamos en el rating, ¿no? ¿Seguimos acá? Seguimos, sí. Seguimos ¿Cabo? totalmente. Sí, Sí, ya. ya. Tomo la palabra entonces. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación de Rebeca y para estar acá con Jorge. Es súper interesante estos temas y la verdad que es muy interesante también verlo desde las dos ópticas. Cuando el derecho laboral se pasa a tener la óptica de un derecho humano. Voy a presentar, por favor, me indican si se ve bien. Ahí está perfecto. ¿Sí? Sí. Ya, súper. Bueno, tomo un poco desde dónde parte Jorge, en el fondo de todas las garantías laborales que en nuestro país están positivadas en el derecho laboral, en el Código del Trabajo, pero no voy a hacer una introducción muy larga de qué son los derechos humanos. O sea, la mayoría sabe que es una parte con la Declaración, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración de los Derechos Humanos Universal, y desde ahí ya parte un prisma distinto de cómo investigar, de cómo las empresas también interactúan con los derechos humanos. Fue todo un proceso, fue muy lento para que esto se reconociera y porque al principio las empresas estaban un poco reacias, en la década de los 60, de los 70 estaban muy reacias a tener que reconocer los derechos humanos y siempre decían, no, este es tema del Estado y no mi problema, sobre todo en los países más productivos. Después, en el año 90, en el 1999 específicamente, cuando estaba como secretario general de la ONU, Kofi Annan, se crea Pacto Global, donde empiezan los primeros lineamientos para crear en el 2011, años después, los principios rectores del actor empresarial, y ahí empieza por fin a ligarse las obligaciones que tienen las empresas. Como marco general, tenemos que recordar que los derechos humanos tienen que ser protegidos por los estados, tienen que ser respetados por las empresas y las empresas y el Estado tienen la obligación de remediar. Hay muchos derechos, los catálogos de derechos humanos van aumentando según la evolución de la sociedad. Hay cosas que antes no lo eran y ahora lo son considerados como derechos humanos. Como dato importante para todos los que nos dedicamos al compliance, la corrupción se considera ya como una vulneración flagrante a los derechos humanos, porque además el ejercicio pleno de los derechos humanos tiene que ser de todos. Si se interrumpe uno, en el fondo se ven afectados los demás. Entonces, desde esta óptica, que ya hay un consenso mundial o universal respecto a que los derechos humanos tienen que ser respetados y remediados por las empresas, el objeto de este conversatorio era cómo distingo cuando es un incumplimiento o cuando están dentro de las garantías que hablaba Jorge y cuando me pasa una vulneración de derechos humanos. Acá la clave es entender de que si hay un impacto adverso, si ese incumplimiento tiene un impacto adverso en las personas. Porque si entendemos que no se cumplió una obligación, pueden haber varios métodos dentro del Código del Trabajo o dentro de la autoridad fiscalizadora para lograr que se devuelva al cumplimiento. Pero ¿qué pasa cuando hay una vulneración de derechos humanos? Primero tengo que preguntarme si se afectó un impacto adverso en algunos de los derechos como dignidad, seguridad, la libertad, y si la empresa causó y contribuyó para esto. Es necesario que se conjuguen ambas cosas. No puede estar aislado. Para que la empresa tome en consideración esto para sus investigaciones, tengo que determinar que hubo una afectación, primero, de un derecho humano y que la empresa tuvo algo que ver, tuvo alguna conexión. Eh, Uno de los primeros filtros que podemos ocupar para entender si es una vulneración de derechos humanos es los triple elementos, que es escala. Tengo que ver cuál es la gravedad, cuán serio fue el daño, si hubo un daño a la integridad física o psíquica del trabajador o de la persona, si hubo un trato degradante, si incluso si hubo violencia, si hubo algún grado de explotación. Tengo que determinar cuál fue el alcance y a cuántas personas afectó esto. ¿Afectó a una? ¿Fue masivo? ¿Fue a un grupo de trabajadores? ¿Ese grupo de trabajadores, qué grupo de trabajadores es? ¿Es minoría? ¿Fue un grupo de trabajadores random? Tengo que empezar a hacerme esas preguntas. Y el tercer elemento es la irremediabilidad.
Si es reversible, ¿quedan secuelas? ¿Hay límites? ¿Es posible volver al estado anterior? Y aquí les dejo la regla de oro, si es grave o irreparable, o si el retraso lo vuelve irreparable, inmediatamente yo lo tengo que considerar con la óptica de derechos humanos y escalarlo. ¿Cómo identificar algunos patrones que delatan una vulneración? Estas son como red flags, como las banderas rojas típicas que yo puedo hacerme, o sea, verificar y hacerme las preguntas necesarias para a lo mejor girar el foco de una investigación interna. Coerción o pérdida de libertad real. Si hay amenazas, si hay retención de documentos, si hay restricciones, si hay un control abusivo de la información, yo puedo entender que hay una coerción, por lo tanto ya no estoy con la cancha pareja, por decirlo de alguna forma. O si hay un trabajo forzoso, servidumbre, que lamentablemente en nuestro país es una realidad más allá de los números. Si hay violencia, un trato degradante o un daño serio a la integridad, tenemos que pensar que puede haber violencia física, puede haber violencia sexual, pueden haber humillaciones que ya sean mucho más allá de lo que estamos pensando como dentro de la protección de ley Karen. Especialmente si hay un impedimento de denunciar. ¿Por qué? Porque una de las vulneraciones clásicas de los derechos humanos es que una empresa no tenga un canal de denuncia válido. Eso es absolutamente como por excelencia, es un grado de vulneración de derechos humanos en que una empresa no existe un canal para que los trabajadores puedan hacer sus reclamaciones, hacer sus denuncias, hacer sus descargos. También entender si es que lo que pasó genera un riesgo a la salud, y ahí se conecta con todo lo que hablaba Jorge, de la obligación que tiene el empleador de proteger la vida de los trabajadores. La discriminación estructural o afectación de grupos vulnerables. Yo tengo que tener la identificación de aquellos grupos que son usualmente más como target o que son público objetivo de algunas humillaciones o vulneraciones. Yo tengo que tener alguna política especial y tengo que hacerme la pregunta si estas personas que están afectadas pertenecen a uno de esos grupos. Y además, lo otro es que se impacta a terceros. Por ejemplo, en los controles de seguridad externa, seguridad privada que sean abusivos, un uso exceso de fuerza, una afectación de las comunidades o de las operaciones de las instalaciones de una compañía. Como decía Rebeca, uno de mis rubros es la minería y esta es una de las preguntas que nosotros siempre nos tenemos que hacer con las comunidades aledañas. Y también esto hay que preguntarlo hasta dónde llega en la cadena de suministro con nuestros proveedores, con las empresas contratistas. Entonces, cuando se me prenden 2 o 3 o 4 de estas alertas, yo tengo que entender que puedo estar frente a una vulneración de derechos humanos más allá que coincida o no con un incumplimiento laboral. Ahora, es súper importante también entender que un mal proceso investigativo puede ser en sí mismo un riesgo de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si la investigación como mecanismo de remedio, o sea, yo estoy diciendo, soy empresa, soy seria, tengo mis protocolos de investigación, investigo. Pero ¿qué pasa si con la investigación agravo el daño? Cuando vimos esto con Jorge al inicio, también hablábamos de las expectativas de los trabajadores. Una expectativa de denunciar es que la persona que denuncia quiere una sanción, quiere un resultado, pero no necesariamente la investigación va a dar un resultado de lo que esa persona espera. Pero el no cumplimiento de una expectativa en ningún caso es un incumplimiento ni laboral, ni menos es una vulneración de derechos humanos. Entonces, pero cuando tengo un mal proceso de investigación, va a permitir posiblemente que el abuso se continúe, se perpetúe, que el daño se repita, que puedan haber interrogatorios agresivos con revictimización y pues se puedan destruir evidencias. Entonces, eso ya me genera otra arista de una investigación interna con la óptica de derechos humanos. Y también desde el punto de vista procesal, cuando el proceso es parte del problema, o cuando tengo un canal de denuncias que es inaccesible, que es de papel, que falta de confidencialidad real, que en el fondo de un problema que podría haber sido un acoso laboral, además se gatillan temas de dignidad, de seguir con rumores dentro de la empresa que van afectando la dignidad de la persona.
puede haber una falta de imparcialidad, que quien investiga en realidad tiene un conflicto de interés y no lo declaró, la falta de previsibilidad en el sentido de que no hay una certeza jurídica para el trabajador porque no hay tiempos, no hay etapas claras. Todo eso va mermando una investigación y la puede hacer un riesgo de vulneración de derechos humanos cuando a lo mejor al principio no lo era. Acá simplemente mostrarles algunas claves para aplicar, para entender si es un incumplimiento o una investigación que tengo que llevarla solo desde la óptica laboral contractual versus de derechos humanos. Primero tengo que analizar el derecho afectado. Laboral contractual, que puede ser jornada, remuneraciones, incumplimientos formales, incluso todos los temas de ley Carín quedan ahí como justo en el área gris antes de pasarse a derechos humanos. Pero cuando ya es de derechos humanos hablamos de integridad física, psíquica, de libertad de conciencia, de religión, salvo cuando uno los puede ponderar, obviamente, y disminuir con un criterio de proporcionalidad y idoneidad. Cuando estamos hablando de negación de libertad sindical o existen actividades o prácticas de trabajo forzoso, de trabajo infantil, aquí yo ya tengo que poner la lupa, como le llamo yo, de los derechos humanos. La severidad, ver este filtro que les indicaba anteriormente, es qué tan grave es, a cuánta gente afecta y si es irremediable o no. Y si hay un daño irremediable, aunque también sea laboral, inmediatamente tengo que aplicar derechos humanos. Si hay una coerción, una asimetría o una imposibilidad real de consentir. A veces dicen, no, si firmó, aceptó, no, si está de acuerdo con todo. Pero yo analizando la situación, puedo entender creíblemente o verosímilmente que esa persona realmente estaba de acuerdo con las circunstancias en que se llevó una investigación o estaba realmente de acuerdo en ceder o renunciar, entre comillas, a ciertos derechos laborales. Entonces, esas preguntas hay que hacérselas. Si existe un patrón o una sistematicidad o cultura permisiva, eso también ensucia un proceso de investigación y genera en el fondo vicios que después pueden ser revisados judicialmente. Riesgos de represalias y silenciamiento. Si no existen estos canales, si los canales son manejados por 10 personas, si no hay una confidencialidad real dentro del proceso, o también existen las represalias permitidas por la organización, se me genera esta clave que es un check más para el tema de derechos humanos. ¿Y a quién afecta? Súper importante también identificar, porque lo que es derecho laboral es bilateral, salvo obviamente el tema de negociación colectiva o derecho sindical, pero es una parte del empleador con una persona. En el caso de derechos humanos, esto se nos sale de un poco de esa óptica y puede ser terceros, pueden ser las comunidades, pueden ser empresas contratistas, pueden ser un proveedor. Entonces, con eso ya también tengo otra clave clara y específica que esto puede ser de derechos humanos porque la afectación es como al conjunto de la organización. También es importante determinar cuál es el grado de involucramiento de la empresa. Causar. En el fondo, la empresa causó el impacto adverso, causó la vulneración, o sea, si es que generó directamente el impacto por acción o por decisión, si contribuyó a ellos, que no se ejecuta sola, pero no lo ejecutó sola la empresa, pero lo facilita o empeora, porque hay incentivos perversos, porque hay presión de plazo, porque hay omisiones graves, en el fondo hay una contribución a que el derecho haya sido vulnerado y también por una vinculación directa que el daño lo causa un tercero. Esto es muy importante en las relaciones comerciales, donde el daño, una vulneración, lo puede ejecutar un proveedor o un tercero contratista. Y esto permite explicar las responsabilidades y las medidas sin criminalizar, pero sin minimizar. ¿Cuáles son los tipos de responsabilidad que pueden gatillarse? Porque los derechos humanos no reemplazan lo laboral, sino que lo amplifican y abren más frentes que nos tenemos que preocupar. Dentro de eso tenemos obviamente las responsabilidades laborales o administrativas, la fiscalización y sanciones de la autoridad laboral, de la dirección del trabajo, las acciones por vulneraciones de derechos fundamentales, como decía bien Rebeca al principio, la tutela, cuando todo es tutelable, ya qué deja, qué es o qué no es. Puede también generar responsabilidades civiles por daños, indemnizaciones contractuales o extracontractuales, con demandas por daños, disputas con contratistas,
terminaciones, cobros de garantías, o sea, abre muchos más frentes que lo que nosotros solo vemos al inicio de una investigación. También pueden generar responsabilidades penales, tanto para personas naturales y en ciertos casos para personas jurídicas, porque pueden emerger ciertos delitos respecto de estas vulneraciones. Y también pueden incluso existir debida diligencia y responsabilidades transnacionales cuando hay cadena de suministros. Hay algunos marcos regulatorios, como ya decía Jorge, la Unión Europea está avanzada, está muy avanzada en algunos temas, derechos humanos es uno de ellos, y se contemplan obligaciones de debida diligencia. En nuestro país nosotros tenemos un proyecto de ley de debida diligencia de derechos humanos que está en primer trámite constitucional, está en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, no ha avanzado en los últimos meses, pero esta posibilidad de este proyecto de ley abre a que las empresas de más de 200 trabajadores tengan que tener un proceso de debida diligencia, tengan que reportar sus acciones y en el fondo va a ser llevarlo, la gestión de derechos humanos va a ser eh, homologable a un modelo, casi un modelo de prevención de delitos, porque tiene una reportabilidad a la autoridad que va a ser una vez al año, tienen que tener planes de acción, mitigación, reparación efectiva. Y esto va, los procesos de vía diligencia habría que hacerlos una vez al año, por lo tanto, la foto va a ser siempre actualizada de qué es lo que está pasando al interior de la empresa. Bueno, la Unión Europea, ellos contemplan estas obligaciones de diligencia y también hay responsabilidad y enforcement que las matrices que están en Europa obligan a los países que no tienen estas regulaciones a cumplir igualmente con ciertos estándares, por lo tanto, hay responsabilidades que se podrían duplicar o extender. Y finalmente, les quiero dejar como un kit de identificación de derechos humanos, como para hacerlo ultra práctico este conversatorio, con 10 preguntas que ayudan a detectar vulneraciones de derechos humanos durante una investigación interna. ¿Hubo daño físico, psíquico, serio o riesgo grave a la seguridad? Como les decía, muchas veces en los temas de derechos humanos se van a compartir con incumplimientos laborales, pero pueden también separarse. ¿La persona podría negarse de verdad sin consecuencia? O sea, ¿de verdad la empresa o la organización puede asegurar que no existen represalias? ¿Hay signos de coerción, amenazas, endeudamiento, retención de documentos? A lo mejor yo tengo la certeza que eso no pasa en mi empresa, si es que además estamos a cargo del compliance, pero tengo claro que eso pasa en la cadena de suministro con las empresas contratistas. Em, Preguntarme, ¿hay discriminación o impacto desproporcionado en un grupo vulnerable? ¿Es aislado o es un patrón? Mismo lugar, misma jefatura, mismo proveedor o en un mismo turno. ¿Ya? Porque cuando pasa de una sola persona a un grupo, ya también es una señal de alerta gigantesca. ¿Hay represalias, silenciamiento o miedo a denunciar? ¿Qué tan reparable es el daño? ¿Hay secuelas? Regla de oro, si es irreparable y no puedo volver al estado anterior de ninguna forma, seguramente vulneré algún derecho humano. La empresa causó, contribuyó o está directamente vinculado por un tercero, esto es súper clave poder determinarlo al inicio y contrastarlo al final de la investigación porque es lo que me va a determinar los planes de remediación y los grados de responsabilidad. El canal o el mecanismo fue efectivo, fue accesible, predecible, fue justo. ¿El remedio propuesto es compatible con derechos humanos? Pues no compra en el fondo el silencio, no revictimiza o no dejan impunidad. Esa sensación de impunidad después de una investigación, que es como vuelvo a lo que conversábamos con Jorge respecto a las expectativas, es lo que mejor hay que manejar. De lo contrario, se siente que a pesar de que haya una investigación con debido proceso, con cumplimiento de protocolos, si no hay acceso a una buena remediación o a una buena explicación de por qué no se logró el resultado esperado, sino que el resultado justo en relación a la veracidad de los hechos comprobados con la metodología que se ocupa en la investigación, queda abierto este flanco de vulneraciones de derechos humanos. Entonces, como en resumen, no todo incumplimiento laboral o no toda investigación va a ser derecho humano, porque tiene, como les digo, hay que hacer estos criterios de severidad, del alcance y remediabilidad, aplicar estas preguntas. Y cuando ya tengo factores claros como de coerción,
que hay humillaciones o vulneraciones físicas y psíquicas de alto nivel, hay un patrón o hay una impunidad respecto a una sensación de impunidad generalizada en la empresa, ya tengo que poner el cristal y el foco de derechos humanos. Siempre tener en cuenta estas red flags que pueden aparecer dentro de una investigación que puede ser muy normal y de repente empezar a aparecer dentro de los testimonios o que ya sean cosas, contestes entre dos o tres personas que testifiquen y me pueda saltar algo que tenga que ver con derechos humanos y entender siempre el involucramiento de la empresa para poder determinar correctamente un plan de acción que no sea muy de la NASA ni que sea muy chiquitito, sino que tenga que ser ajustado a la realidad. Eso. No sé si está Rebeca, Jorge, si quieren agregar algo. No, y por mi Rebeca parte estaba con nada. problemas en el audio, no sé si lo habrá podido solucionar. Le vamos a ¿Rebeca? dar un Ah, minuto. perfecto. Oye, por acá no Jorge, tengo, no sé si... no, yo no tengo dudas, creo que nos complementamos bastante con la María Ángela desde la- mi punto que era más de como de aplicación del derecho del trabajo y la María Ángela que lo levantó como a una esfera de compliance y de protección de los derechos fundamentales. Entonces, si quería, ahí vamos ahora como resolviendo preguntas o generando un diálogo, Jau. Sí, tenemos un par de preguntas. Hay dos preguntas que van como apuntan al mismo tema, que dice, pero ese procedimiento disciplinario, esta pregunta está hace un rato, así que yo me imagino que es cuando estás presentando tú, Jorge. Pero este procedimiento disciplinario no debería estar en el reglamento interno, según el artículo 154, número 10 y 11. Claro, Después la efectivamente, vuelven a preguntar con el mismo tema. claro, efectivamente si uno mira el artículo 159, que contempla las menciones mínimas que debe tener el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que es como la guía o la Biblia al interior de una organización, el reglamento establece en su número 11, dice, el procedimiento a que se someterá a la aplicación de las sanciones referidas en el número anterior. Para mí eso no es lo mismo que el artículo 61 del decreto 44, que me habla de correspondiente procedimiento disciplinario. Para mí, si tú consideras que efectivamente el decreto 44 establece una norma obligatoria de llevar a cabo un proceso investigativo antes de aplicar un régimen de sanciones, y tú eres de esa tesis, efectivamente eso debe traducirse en una incorporación en el reglamento interno de la forma en que se lleva a cabo un proceso investigativo que culmine en una sanción. Para mí eso es buena praxis, más no un deber legal. Yo soy de la tesis de que el decreto 44 es norma reglamentaria que no puede pasar por arriba del ejercicio de facultades de dirección, administración y sanción. Por tanto, yo soy de la tesis que efectivamente el deber de investigación no es un trámite de procesabilidad previo ante el ejercicio de una sanción por parte del empleador, porque implicaría, vía reglamento, regular el poder privado del empleador que está contemplado por la Constitución y la ley. Sí reconozco que hay una dificultad. La dificultad es una dificultad de impugnación, porque yo hemos escrito aquí algunas columnas con un profesor también constitucionalista de cómo se impugna un decreto. Y eso yo reconozco que es un trámite más bien de judicialización de cómo se impugna la vigencia eventualmente de este decreto, pero creo yo que vía reglamentaria no se puede crear norma, que es la misma crítica, y perdona acá un segundo, que yo hago a propósito de el reglamento del Ministerio del Trabajo que pone en ejecución la ley Carín, que regula cuestiones que la ley Carín no contempla. Por ejemplo, que la denuncia en contra de una persona que esté situado en lo que la ley denomina el artículo 4 del Código del Trabajo, es decir, que representa al empleador, el reglamento del Ministerio del Trabajo indica que en ese caso el empleador no puede investigar internamente. Eso que dice el reglamento, el decreto, el Ministerio del Trabajo que pone en ejecución la ley Carín, no tiene fundamento en la ley. En ninguna parte de la ley se establece algún tipo de diferenciación según quién es el denunciado. Aceptar esa tesis implica una diferenciación de trato según el denunciado, primera cosa, y segunda cosa, a propósito de justicia material, las normas, los números indican que hoy día una investigación que lleva a cabo la inspección tarda más ya de 30 días. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en ese caso hay que estar a los tiempos que eventualmente la investigación puede tomar la inspección y en otro el empleador sí tiene que sujetarse a los 30 días? Entonces yo, pero eso ya es una aproximación más bien de impugnación de la vía reglamentaria. Yo no soy de la tesis de regular vía decreto ningún tipo de materia.
Perfecto. Luego viene otra pregunta que hace Betina Reina, que dice, si se despide masivamente por reducción de la empresa, por próximo cierre o por temas de ajustes económicos, ¿se vulneran los derechos humanos? No, Para, mientras dale, dale, María Ángela. sí, o sea, si hay una necesidad operacional y la justificación está clara, aunque afecte a más de un trabajador, no significa inmediatamente que pase a derechos humanos, porque el impacto no tiene que ver con o sea, la pérdida del trabajo. Estamos claros que eso es un derecho, pero está una racionalización que tiene a lo mejor un proceso económico detrás como una justificación. Por lo tanto, no podría ser una vulneración de derechos humanos. El cómo se haga y el qué pasa entre medio ya es otra cosa, pero no solamente el hecho del despido que sea masivo. Jorge, ¿tienes algo más que añadir? Eh, yo, no tiene buena prensa lo que yo voy a decir, pero yo también creo, a ver, en Chile no tenemos la figura del despido colectivo, que sí tienen otras legislaciones, que son los expedientes de regulación de empleo, los ERE. En Chile, el despido individual y el colectivo tienen el mismo tratamiento desde el punto de vista legal. eh, lo que se regula más bien son los efectos lesivos de un despido, es decir, que el despido se haya producido con vulneración de un derecho fundamental o que el despido sea consecuencia de una represalia empresarial. Pero el hecho de que sea colectivo, en mi concepto, no implica per se la vulneración de un derecho fundamental, ni menos uno de carácter de vulneratorio de un derecho humano. Por tanto, uno podrá cuestionar judicialmente la procedencia del despido, más no porque sea colectivo, sea constitutivo de un indicio de una vulneración de un derecho fundamental. ¿Alguna vez tuvimos alguna lógica de eventualmente regular despidos colectivos? En algunos instrumentos colectivos, vía autonomía colectiva, se ha regulado esto, pero por ley el tratamiento que le da el legislador a los despidos contempla tanto la individualidad como un grupo. Y en mi concepto son decisiones en principio totalmente legítimas que puede llevar a cabo el empleado. Perfecto. No sé si quieren agregar algo más, porque acá en el chat por lo menos no tengo más preguntas al respecto. No sé si quieren agregar algunas palabras de cierre, de conclusión. A ver, para mí, yo palabras de cierre, sería un día caluroso, 20 de enero, y que hayamos, que, que seamos 67 en este grupo, yo creo que demuestra un compromiso y un amor a esta disciplina, así que primero agradecer la participación de los que estamos acá. Segundo, no es para, en cierto modo, creer que se viene lo imposible, pero por lo menos mi línea investigativa en lo sucesivo, y por si a alguien le interesa, es el tema del poder investigativo del empleador derivado de denuncia por hechos que ocurrieron de carácter sindical. Es decir, que un trabajador denuncie, por ejemplo, porque siente que ha sufrido una situación de acoso laboral porque no se plegó a una reivindicación, a una paralización. Y recurre entonces a su empleador señalando que cree que vivió una situación de acoso laboral derivado de esta cuestión que tiene su génesis, sus inicios en una cuestión laboral. La pregunta ahí ¿es legalmente competente el empleador para investigar a su hecho? ¿O hacerlo implicaría una afectación a la libertad sindical? Eso hoy día en otros países tiene un mayor desarrollo. Yo estoy escribiendo ya algo al respecto, entonces eventualmente si a alguien le interesa, es bien ñoño obviamente el tema, pero si a alguien le interesa, yo siempre publico en mi LinkedIn algunas temáticas porque creo que el tema hoy en día, si los conflictos sindicales eventualmente se agudizan, es cómo un poder investigativo se puede inmiscuir en cuestiones que eventualmente ocurren en sede sindical. No estoy ni siquiera planteando cuestiones extralaborales donde la jurisprudencia sea sumamente clara, donde hechos ocurridos fuera del espacio de trabajo igual se entienden que son de carácter laboral cuando tienen un criterio de repercusión al interior de la organización, sino que lo que estoy pensando más bien lo que estoy pensando más bien son cuestiones de índole sindical y el poder investigativo. Así que eso por mi parte y agradeciendo siempre la invitación de la UAI y donde podemos conversar en el diplomado, en los cursos de la UAI respecto a estas materias. María Claro, Ángela. sí, por mi parte también, bueno, agradecer que se toquen estos temas. Los derechos humanos dentro del compliance, el derecho laboral, siempre quedan un poco olvidados y como relegados a un poco a las noticias, lo que pasa. De repente también es una mala propaganda, a veces la ideologización de los derechos humanos, siendo que
algo súper fundamental y que para todos los países es importante y nuestro país ha ratificado muchos convenios internacionales que así apoyan. De hecho, la ley Karin es también un reflejo del convenio 190. Entonces, agradezco mucho la invitación de que podamos conversar, de que esto se puede conectar, está completamente ligado, es solamente colocar un nuevo cristal y para hacer incluso las cosas mejor, aún desde un punto de vista de cumplimiento, porque los derechos humanos con esta óptica te dan otras herramientas que uno a veces olvida o omite. En realidad, no de mala forma, pero se omiten cuando uno se pega solamente estricto a los protocolos que establece la ley. Y los derechos humanos, no olvidar que a veces son atacados, como decía Andrew Clapman, que es uno de los precursores de los derechos humanos a nivel internacional, que los derechos humanos a veces humanos están atacados no porque existan dudas sobre su existencia, sino que porque a veces son demasiado omnipresentes. Entonces, a veces lo que es muy grande y no sabemos cómo gestionarlo nos da miedo. Cuando se apoderan ideologías también de los derechos humanos, también nos causan daño. Y también pensar que como son derechos universales, siempre va a tener un componente importante respecto de qué es lo que está pasando en el país. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, si sabemos que en países sudafricanos todavía existe el matrimonio infantil, para nosotros es absolutamente imposible que una niña se esté casando a los 12 años y teniendo hijos a los 13. Bueno, porque ahí hay un cristal que para ellos es una tradición, es una ley permitida y para nosotros no. Entonces, siempre hay que tener también en cuenta que los derechos humanos van cambiando y van variando según sociedades y la evolución en nuestro propio país va a ir dependiendo también en el cómo se apalanquen desde los poderes del Estado. Así que también muchas gracias por la invitación y que estos temas se toquen. No le tengamos miedo a los derechos humanos, es una linda herramienta para tener un mejor compliance al interior de las empresas. Muchísimas gracias, María Ángel, muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, a todos nuestros asistentes, también agradecer que hayan estado hoy día acá. Los dejamos invitados a que conozcan el diplomado en investigaciones internas que estamos desarrollando y que parte ahora este primer semestre. Y que tengan una excelente tarde, que estén súper bien. Y nos vemos en la próxima actividad que les estamos siempre mandando información. Que la haremos un Muchas 28 de gracias. febrero con 39 grados, ¿no, Gabo? La próxima actividad para hacerla más dinámica. Así que no, estuvo muy bueno. Muchas gracias a todos por la participación y sinceramente gracias por haber destinado este tiempo. Así que siempre un agrado volver a encontrarnos. Así que gracias a Gabo también Gabo, por la instancia de esta conversación. Sí, Y también muchas María gracias. Haciendo Ángel. agradecimientos en el chat. Ya, pues, me Así que alegro. muchas gracias. Ya, Muy pues, bien. que estés muy Buenas bien. Nos tardes. vemos. Gracias, que estén Eso, bien. adiós, chao. Chao, chao.